Bueno, pues saludos esta mañana a Ramón Aguirre, que es el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ramón, saludos, buenos días y bienvenido. Me da mucho gusto saludarte, Carmen, a ti y a tu auditorio. Muy buenos días. Buenos días, Ramón. Pues igualmente, mucho gusto saludarte. Con este tema del agua en la capital de la República Mexicana, hemos visto manifestaciones de personas en las calles, en algunas delegaciones, en la Benito Juárez, etcétera, pero ahora lo que estamos viendo son las declaraciones de ustedes acerca de una circunstancia que tendría retenidas las operaciones de las válvulas de redes de agua potable, más que retenidas, controladas por personal ajeno a la autoridad o no autorizado, como se quiera decir. ¿Qué está pasando, Ramón? Cuéntanos. Bueno, este fenómeno ya se había dado en los últimos años, pero ahorita se presentó un fenómeno de a lo mejor por el tema político de campañas, de gente que busca liderazgos, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, ayer, Carmen, tuvimos dos afectaciones, una en el barrio de Zapotla, en la delegación Iztacalco, y otra en Agrícola Pantitlán también, donde la gente no tenía agua. Fuimos a revisar qué estaba pasando, los pozos estaban funcionando bien, estaban cargadas las tuberías, y lo que pasó es que había 3 válvulas cerradas que habían dejado a varios Zapotas sin agua, y igual en Agrícola Pantitlán encontramos 2. Entonces, el tema aquí es de que esta situación de por sí tenemos nosotros, que seguramente es parte de lo que vas a querer preguntar. Nosotros tenemos una red muy compleja, Carmen, que tiene cerca de 13,000 kilómetros de tubería, que hay fugas, que hay que hacer sustituciones, eso genera algún grado de afectación en alguna zona. Tenemos 428 pozos operando, esos pozos están sujetos a que tengan alguna falla o que requieran algún mantenimiento, implica la afectación en alguna zona. A veces hay problemas de interrupción de energía eléctrica, o sea, es una red que tiene toda una serie de aspectos, es una red muy compleja que todo el tiempo estamos buscando resolver los problemas que se van presentando y ir anticipándonos si es posible en algunos casos. Pero si a eso le sumamos una manipulación de válvulas para generar ruido, por ejemplo, ayer nos cerraron Plutarco y las calles, se les ofreció a los vecinos pipas y no que aceptaban pipas, querían a fuerza el agua vía red. Entonces se afectó la operación del Metrobús. Pues ahí se ve una intencionalidad de otro tipo, ¿no? Bueno, tú dices que hay una carga política de quienes toman esas válvulas de las redes de agua potable por personal autorizado. ¿Identifican a un grupo político? ¿Ustedes identifican quién está haciendo uso de las válvulas, la operación de las válvulas de la red de la capital del país? Bueno, lo que pasa es que los grupos que pueden encabezar la manifestación no tenemos la seguridad de que sean los que hayan manipulado válvulas. Por eso la importancia de lo que comentó el jefe de gobierno y nos dio instrucciones tanto a las delegaciones, un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública, el C5 y el Sistema de Aguas, de supervisar y tratar de agarrar en flagrancia a estas personas para detectar o por lo menos tener la garantía y la seguridad de a qué grupo pertenecen, qué intereses había en generar ese tipo de afectación. Me pidieron, y hoy vamos a presentarlo en la conferencia de prensa, la relación de los puntos donde hemos encontrado una mayor frecuencia en la manipulación de válvulas. Son en 6 delegaciones distribuidos de unos 50 puntos, Carmen. Te comento, no es el principal problema que tenemos en el otorgamiento del servicio, pero sí representa algo que se suma a una situación de por sí problemática. Bueno, a ver, sí, hay varios elementos que se ponen en la mesa para hablar de la problemática del agua en la Ciudad de México. Me imagino, dame un segundito y te pregunto algunas cosas rápido, pero aquí de lo que estamos hablando es de que se detectó un atípico, o tú dices, esto ya había ocurrido, pero aquí estamos frente a un pico, una circunstancia de incremento importante, de incremento notable en la manipulación de válvulas por gente que no son la gente de la dirección que tú ocupas. Ni tampoco de operación hidráulica de las delegaciones. Exacto. Y el problema es tan grave que, por ejemplo, ayer tuvimos 2 cierres de calles. Los 2 cierres se debieron a manipulación de válvulas. Entonces, sí se vio un pico, y lo preocupante que es, yo creo que por lo que el jefe de gobierno ayer lo informó, lo preocupante es de que como apenas están empezando campañas, pues no queremos que el agua me lo agarren de bandera. Nosotros
tú nos conoces, hemos hecho un trabajo donde no hacemos distingos. Yo trato igual al delegado de Xochimilco que al delegado de Iztapalapa, o sea, no hacemos una diferenciación porque entendemos que el agua es un servicio básico y que cualquier tipo de política debería de estar fuera del agua. El agua debe ser cristalina y dar un servicio a todos por igual, y ya que el tema político se vaya por otras vías. Entonces aquí el asunto es pues cuidar que no vaya a presentarse como parte de un movimiento de campañas este problema del agua, Carmen, y tratar al revés de adelantarnos y de resolverlo y que todo el mundo tenga el servicio, que es lo que más nos interesa. Ustedes destacan las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. En todas estas demarcaciones, Ramón Aguirre, te pregunto, ¿los problemas de los vecinos de las últimas semanas están relacionados con este tema? No exclusivamente, Carmen. O sea, nosotros tuvimos un problema más o menos complejo de interrupciones de energía eléctrica, tuvimos un problema de mantenimiento de pozos, tuvimos algún problema de reparación de fugas que nos generó, sobre todo, fue una situación que tenemos todos los días que estar resolviendo, pero que hace aproximadamente una semana y media se nos juntaron muchos al mismo tiempo. Entonces no es solo por eso, pero a una situación compleja, como comentábamos, pues sumarle un 20-30% de casos donde viene ahí una intencionalidad, pues sí, es muy importante, porque en el contexto de la ciudad a lo mejor no es tan grave el problema, pero para las personas que lo padecen sí lo es. Entonces, eso es el tema que ponemos sobre la mesa. Ramón Aguirre, este tema que van a dar más información, estarán actuando de qué manera. Si están ustedes diciendo hay un incremento notable en la manipulación de válvulas de personas no autorizadas que ha generado problemas con los vecinos y ustedes interpretan que esto puede ser una herramienta, un uso político en tiempos electorales del tema del agua, bueno, pues actuarán en consecuencia. ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a reforzar la supervisión. Ya tenemos detectados 50 válvulas que son las que normalmente nos han estado moviendo. Seguramente pues esto puede incrementarse, pero vamos a incrementar la supervisión con el C5, con las propias patrullas. Van a estar más atentas a gente que vean que está operando, moviendo las válvulas. Tenemos un teléfono y vamos a pedir la denuncia ciudadana también, Carmen, porque los vecinos son los que se afectan. Y por otro lado, te comento, vamos a empezar a cambiar algo que no habíamos hecho, pues, porque no se veía la necesidad, pero cada vez se vuelve más evidente que se requiere. Vamos a empezar a cambiar las tapas que tenemos, que se abren con un gancho, a tapas que tengan una cerradura de seguridad para que no la pueda abrir cualquiera. Ese es el tema. ¿Ahora se abren con un gancho, así no vas? Sí, así se han abierto siempre y en todas las ciudades del mundo, ¿eh? Uh-huh. O sea, tener tapas con cerradura ya es un exceso. Bueno, pues vamos a tener que llegar a él. ¿Vamos a llegar al exceso de ponerle cerraduras a las tapas del agua? Exactamente, para allá vamos. Uh-huh. Para allá vamos. ¿Cuántas cerraduras se requieren? Mira, no serían miles, pero por lo menos en las válvulas donde hemos tenido frecuentemente problemas, que obedece también a liderazgos locales que buscan de alguna manera promoverse, pues vamos a hacer una inversión. Ahorita estimamos unos 700,000 pesos, colocar este tipo de accesorios en las 50 cajas que tenemos detrás con mayor problema. Seguramente vamos a tener que hacer en algunas más, pero esto se va a sumar con los operativos de vigilancia. O sea, no podemos ponerle aproximadamente, Carmen, tenemos en la ciudad el 60% de las esquinas tienen alguna válvula, porque son los accesorios que se requieren para dar mantenimiento a la red. Cuando hay una fuga, necesitamos cerrar un tramo, dejar aislado ese tramo para poder hacer la reparación sin agua, y entonces además para mover el agua para los tandeos es importantísimo contar con las válvulas. Entonces serían muchísimas válvulas que se tendrían, pero el tema sería, vamos a atender donde tenemos una mayor frecuencia, junto con un incremento de la supervisión y la solicitud de la ciudadanía que haga la denuncia correspondiente cuando detecte que hay alguien que está entrando a una tapa y que no sea un personal del propio gobierno de la ciudad, de las delegaciones.
Está Ramón Aguirre el tema de las válvulas de las redes de agua potable por personal autorizado, como lo has descrito muy ampliamente, y has dicho también con mucha claridad que no es el único tema y que incluso no es necesariamente el tema más grave respecto a lo que pasa con el agua en la Ciudad de México. ¿Cuál sí sería, Ramón, el tema más grave o los temas más graves del suministro de agua y de la distribución de agua potable en la Ciudad de México? Pues Carmen, mira, el tema que hay que poner sobre la mesa fundamental es el tema de fugas. La ciudad tiene más agua de la que necesitaría para abastecer a todos, pero tenemos una red que ya cumplió con su vida y no es eficiente, se pierde mucha agua, se estima que con el nivel de servicio que tenemos ahorita, porque hay que poner claro que no damos agua en toda la ciudad las 24 horas y por lo mismo, cuando un tubo nada más tiene agua 12 horas, pues nada más fuga 12 horas, o sea, pero con el nivel de servicio que tenemos, que es un servicio con un horario restringido, tenemos fugas que son cercanas, superiores al 40%. Ese sería el gran reto, pero por lo pronto, con la red que tenemos, el agua que hay en la ciudad no alcanza. Y eso nos obliga a estar haciendo movimientos y además estamos en un cierto, vamos a decir, estamos al límite. ¿Qué quiero decir con al límite? Cuando hay un sistema de agua que está con redundancia, puede absorber cualquier falla y entonces la población no resiente esa falla porque hay redundancia, tenemos sobrado el servicio. El servicio ideal de una ciudad es que no esté al límite, que si falla un pozo ya se queda una colonia sin agua. Ese es el problema que tenemos. Entonces el reto es que vayamos resolviendo la operación eficiente de una infraestructura que ya está muy vieja. Ese es el problema mayor que tiene la ciudad. Y está desde luego Ramón Aguirre, la gente me dirá, pregúntale de los desarrollos inmobiliarios que hay en la Ciudad de México, que hay una gran cantidad de desarrollos inmobiliarios, algunos de ellos muy grandes. Hay vecinos que dicen, bueno, le van a dar en la torre a mi colonia, a mi delegación, porque se están desarrollando edificios por todos lados. Hoy mismo, Ramón, habrás visto en primera plana del Reforma, se está hablando de este proyecto, o megaproyecto en Santa Fe. Se habla de que el ejército mexicano está buscando vender un terreno de 125 hectáreas para zona habitacional y comercial que amenaza a Santa Fe, pues con problemas de movilidad y de agua. Así que está por ejemplo, que está aquí en este momento en 8 columnas de este principal periódico de México, y bueno, pues otros desarrollos que en la Ciudad de México hay. Sobre ese tema, ¿qué dice el director del sistema de agua en México, en la Ciudad de México? Mira, Carmen, los grandes desarrollos son los que menores problemas generan, porque son a los que se les piden reforzamientos sobrados. Es decir, por ejemplo, te digo la Torre Mítica, que es una torre grande, enorme, que está en Avenida Universidad y Río Churubusco. ¿Dónde estaba el Centro Bancomer? Sí, donde estaba Bancomer. Torre Mítica se está pidiendo el reforzamiento de un pozo que nos donaron un terreno dentro del mismo predio, se va a perforar un pozo y ese pozo le da agua a Torre Mítica y le va a sobrar más de la mitad del agua para los vecinos. En realidad, esos grandes proyectos siempre se les pide un reforzamiento incluso sobrado. El problema, para que no casques de rehuyo la pregunta, el problema se nos da en los muchos condominios pequeñitos de 30, 40, de 6, 5 pisos, que de repente se empiezan a llenar delegaciones como Benito Juárez, como la Cuauhtémoc, que cada uno, el impacto es muy pequeño. El problema es cuando se suman todos. Y ahí es donde, en un proyecto que teníamos nosotros, Carmen, que era un proyecto muy padre, técnicamente muy interesante, que era, estábamos a punto de lanzar una contratación, incluso el jefe de gobierno la anunció, de hacer la primera delegación con servicio 24 horas al día y con buena presión, iba a ser la delegación Benito Juárez, donde íbamos a empezar a eliminar las fugas de Benito Juárez para garantizar el servicio, rescatar agua de Benito Juárez para mandarla a Iztacalco, y por ahí empezar un trabajo muy serio que requiere la ciudad en materia de eliminación de fugas. Ese tema no lo pudimos nosotros arrancar por los recortes presupuestales, tuve que parar el proyecto, pero finalmente está sobre la mesa y es la solución que requiere la ciudad a futuro. ¿Faltó dinero para eso? Pues
Pues tuvimos recortes muy severos, Carmen. Yo creo que nos dieron un recorte de presupuesto federal para el agua, algo incomprensible, pero fue a nivel nacional del 80%. Y por otra parte, también tuvimos un recorte en la Asamblea porque se integró el Fondo de Reconstrucción que salió del presupuesto de las dependencias. Y ese recurso, aun cuando nos lo devuelven autorizando inversiones en temas hidráulicos, son para la reconstrucción. Entonces, la combinación de la reconstrucción junto con el recorte federal, pues nos obligó a parar muchos proyectos. Por ejemplo, este año, todos los años venimos construyendo dos de las tantas potabilizadoras que requiere la zona oriente de la ciudad. Este año no vamos a contratar ninguna porque no, de presupuesto nada. Tenemos que privilegiar que lo que se tiene existente funcione. Y entonces los recursos los estamos canalizando, pues a atender las plantas de bombeo, las potabilizadoras, a terminar lo que estaba en proceso, pero ya no pudimos arrancar cosas nuevas. Ramón Aguirre, bueno, sobre el tema de los megadesarrollos, hablaste de Mítica y dices que ellos están haciendo un pozo o dos pozos. ¿Un pozo dijiste? Un pozo. Ellos deben de estar demandando, toda Torre Mítica debe de estar demandando a lo mucho de unos 17 litros por segundo y un pozo son de 50. Entonces, mucho más de la mitad se va a quedar para los vecinos de la zona. El tema del agua no sería el problema. El tema de la movilidad y ese tipo de cosas ya entra en otro terreno. Pero sí, Carmen, el asunto aquí es de que los megadesarrollos no le veo yo tanto problema. Por ejemplo, este asunto de Sedena. Si se llegase a dar el caso del terreno La venta de un terreno de 125 hectáreas. Sí, está enorme, ¿no? Enorme, pues es el campo Marte, ¿no? Realmente pues sí, es el campo militar Marte lo que está aquí pretendiendo vender el ejército mexicano, lo cual es un tema, ¿no? Constituyentes y reforma, ¿no? Bueno, ahí el tema es de que habría que ver qué reforzamiento, qué demanda tiene y qué reforzamiento se tendría que pedir para garantizar que esa zona no le quite una gota a los vecinos y que al contrario el reforzamiento permita mejorar el servicio de la zona, que eso es lo que se hace en los megadesarrollos. Y como comentamos, el gran reto está en los mini desarrollos o en los regulazones, que la suma de muchos de ellos implica ya una inversión como la que acabo de comentar, donde ya se piden reforzamientos, pero se requiere ya un trabajo mucho más a fondo para mejorar las condiciones de la ciudad, porque como comentábamos al principio, la ciudad tiene más agua de la que debería necesitar si tuviéramos una red eficiente. Y también poniendo sobre la mesa otro tema, si tuviéramos un consumo moderado de los usuarios. Tenemos un consumo muy alto, de los más altos del país, aquí en el Valle de México, que por supuesto no corresponde a la baja disponibilidad que hay de agua per cápita. Tenemos una disponibilidad de 160 metros cúbicos por habitante al año, que es de las más bajas del mundo. ¿Y cuánto deberíamos consumir? ¿Y cuánto consumimos? Pues nada más te doy el dato, la disponibilidad per cápita que se tiene en el norte, ahí en la zona de Nuevo León, en Chihuahua, en zonas que son conocidas por una problemática de abasto, andan arriba de los 1,200. Es decir, nosotros andamos casi 9 veces abajo en disponibilidad per cápita. Y no porque no lleven la ciudad, sino porque hay una concentración muy fuerte de la demanda, muchos habitantes aquí en el Valle de México. Ramón Aguirre, bueno, para cerrar esta conversación que te agradezco y sigamos al habla, si te parece, porque van a hacer anuncios al rato, ¿no? Por lo que entiendo el jefe de gobierno. Sobre el mismo tema que acabamos de platicar, simplemente vamos a ampliar la información, vamos a dar los 50 puntos porque el jefe comprometió dar esa información, pero básicamente es lo que acabamos de comentar, Carlos. Perfecto. Para cerrar esta conversación, Ramón Aguirre, tú que eres el director de este sistema de agua de la Ciudad de México, ¿qué opinión te merece precisamente para el tema del agua? Dijiste, bueno, el tema de la movilidad, ni me pregunten porque no es mi territorio, pero sí tendrás una opinión acerca de lo que ocurre en la capital de la República Mexicana con este crecimiento de desarrollos chicos, medianos y grandes. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del reportaje hoy de Víctor Fuentes y de Iván Sosa del diario Reforma, hoy en Primera Plana, bueno, independientemente de que esté la discusión sobre el tema de la venta de un terreno de 125 hectáreas que actualmente tiene la Defensa Nacional y que se está pretendiendo que se haga ahí una zona habitacional, una nueva zona habitacional y comercial en Santa Fe, con el tema de la movilidad y el suministro de agua potable. Tú dices, no te preocupan tanto los megadesarrollos, pero al final, aquí, si prospera esto,
si va como apunta a que lo que hoy es una zona verde del ejército y lo que quieras, pero zona verde de la ciudad, pues puede convertirse en un bloque de cemento, ¿no? En una cosa que puede, bueno, pues simplemente restarle espacio a los de por sí restringidos espacios verdes de la Ciudad de México y otras cuestiones. ¿Qué opinión te merece en general esta posibilidad de un proyecto así? Mira, yo lo que creo, bueno, lo que tengo por lo que leí es de que estamos hablando de algo que inclusive están queriendo que se haga cambio de uso de suelo. Exacto. Habría que ver primero si se autoriza el cambio de uso de suelo, ¿no? Porque eso es lo primero que habría que analizar. Ahora, yo te puedo hablar para el caso del agua. Sí creo que la próxima administración va a tener que tomar una decisión muy importante en materia de que para que la ciudad siga... El otro día estaba yo platicando con una gente de Canadevi, de esta gente de los desarrolladores. Uh-huh. Le preguntaba yo que qué porcentaje del Producto Interno Bruto de la ciudad correspondía a toda la rama de la construcción del sector inmobiliario. Y me dio un dato que a mí me llamó la atención, habría que corroborarlo, pero me dijo que era el 27% del PIB de la ciudad. Lo que sea es de que los desarrollos generan empleo y además satisfacen una necesidad, porque nadie construye un edificio para tenerlo vacío, y si se hace tantos es porque se están vendiendo. Pero lo que sí es de que el tema del agua es un tema que ya no se puede seguir aplazando. Se requiere, si queremos que se sigan construyendo infraestructura para la ciudad, viviendas, desarrollos, y yo entiendo que atienden a los dos aspectos de el empleo, la productividad y por otra parte la satisfacción de necesidades, ya habría que tomar la decisión de invertir de manera significativa en el tema del agua. El jefe de gobierno hablaba de 10,000 millones. Yo diría que el mínimo que requiere la ciudad en los siguientes 50 años son 5,500 millones de manera sostenida para ir avanzando de manera sólida, porque de otra forma pasa como ahorita, que realmente estamos administrando a la infraestructura y al problema, pero no avanzando realmente a una solución efectiva. ¿Dijiste 5,500 millones en los cuántos años? 50. ¿En los próximos 50 años se tendría que invertir esto? Sí, por supuesto, cada año esa cantidad y además... ¿Cada año esta cantidad? Cada año esa cantidad es como el doble de lo que se está invirtiendo ahorita. Uh-huh. O sea, no es tampoco... Mira, estamos hablando de un proyecto de 256,000 millones a precios de 2017, por cierto, uh-huh. Pero el Producto Interno Bruto de la ciudad anda por 200,000 millones de dólares, pero al año. Uh-huh. Y esta ciudad no puede funcionar si no va a tener el tema del agua resuelto. Entonces hay que ver la prioridad que tiene. Ahora, sobre el tema de los megadesarrollos en la Ciudad de México, no se ha hecho la inversión correspondiente de los desarrollos y megadesarrollos. No ha habido esta adecuación presupuestal para el crecimiento de esta ciudad. Clarísimo. Pues en el tema del agua, bueno, te comentaba, incluso se han dado recortes y hay que involucrar un poco el tema de gobierno federal también. O sea, no estamos hablando de una discriminación a la ciudad. Ha sido una política de los últimos 2 años de la Secretaría de Hacienda de recortar los presupuestos destinados a atender el tema del agua en el país. Yo estoy convencido que es un mega error. Pero bueno, pues ya viene un cambio de administración. Espero que la siguiente administración federal tome mejores decisiones. Un mega error, pues ahí está. Ramón Aguirre Díaz, te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación. Estaremos al habla, si me lo permite, siguiendo de cerca este tema prioritario para cualquier ciudad y en este caso la capital del país. Gracias por estar aquí y tomar la llamada. Me dio mucho gusto saludarte, Carmen. Buenos días. Buenos días al director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pues ahí está.